Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas, el canal que te trae confesiones, rumores y giros inesperados del mundo del espectáculo. Antes de comenzar, recuerda suscribirte, darle like a este video y considerar unirte como miembro para acceder a contenido exclusivo que preparamos con mucho cuidado para ti. Hoy, la conversación que domina redes y corrillos de productores es una historia tan cinematográfica que parece escrita para encender titulares y encoger el corazón de los fans. Un gesto sorprendente que mezcla ambición profesional y una jugada del corazón, con Esla Turkoglu en el centro del huracán y Halil İbrahim Ceylan moviendo piezas que nadie vio venir. Todo habría empezado en Londres, a puerta cerrada, en un encuentro discreto durante una recepción privada donde el brillo de los flashes fue reemplazado por miradas cómplices y voces en bajo. Según asistentes del evento, un reconocido referente del cine de acción en Hollywood se acercó a Esla con una propuesta que fue mucho más allá de una simple invitación laboral. Un papel que la catapultaría a un nuevo plano internacional, filmaciones con presupuesto colosal, presentación en festivales de primera línea y una campaña global con su rostro como estandarte. Hasta ahí, una oportunidad soñada. Pero algunos testigos susurran que el acercamiento no se detuvo en la letra del contrato y que el tono íntimo de la charla insinuó una intención personal imposible de ignorar. Quienes estuvieron cerca de esa mesa hablan de un elogio a la elegancia de Esla, a su carisma ante la cámara y a su disciplina dentro y fuera del set. Luego, aseguran, llegó un gesto aún más directo, una declaración de intenciones que muchos interpretaron como una promesa de algo mayor, como si debajo de la alfombra roja se escondiera un anillo simbólico, una pregunta que se formula sin pronunciarla, una invitación a cruzar un umbral no solo profesional. La escena, contada por diferentes fuentes, se describe con manteles blancos, copas mínimas de champaña y una secuencia de silencios donde cada palabra cargaba un peso distinto al habitual. Y es allí donde irrumpe la figura de Halil İbrahim Ceylan. Compañero de escenas, colega respetado y vínculo sentimental que la audiencia sospecha y examina desde hace tiempo, Halil habría hecho llegar a su entorno una frase que retumba como una campana: "No permitiré que nadie confunda a Esla". La frase corrió como pólvora entre reporteros y community managers, y escaló hasta convertirse en el centro de un debate encendido. Algunos la leyeron como un gesto de celos, el rugido de un corazón que no quiere que las luces de otro escenario roben el brillo de una complicidad construida paso a paso. Otros, en cambio, la recibieron como una confesión amorosa formulada por fin con todas sus letras, la afirmación de un cuidado auténtico que hasta ahora se mantenía a medias, en miradas y silencios entendidos. El silencio de Esla Turkoglu no hizo sino sumar intensidad. Ella, que en sus entrevistas más recientes repitió que su foco está en el trabajo, que la calidad de las historias guía sus decisiones y que su energía está completa en cada proyecto, ha evitado comentarios públicos sobre la escena londinense. Pero su nombre ya circula entre dos orillas, la promesa de un salto nunca antes visto hacia un circuito global, y la familiaridad de una industria que la vio crecer y que hoy la arropa con la lealtad de un colega muy especial, Halil, cuya cercanía se percibe en cada gesto, cada evento compartido, cada saludo que parece tener más subtexto del que admite la foto oficial. En redes, los bandos se han delineado con claridad. Por un lado, están quienes desean ver a Esla dar ese paso internacional, la imaginan en alfombras extranjeras, en ruedas de prensa con traductores simultáneos, en portadas que celebran a una actriz turca liderando una superproducción de acción. Para ellos, el riesgo vale la pena y su talento merece el escenario más grande. Del otro lado se encuentran quienes creen que Halil habló con el corazón en la mano, que ese "no permitiré que nadie la confunda" es una defensa de su esencia, una manera de recordarle que las luces, por deslumbrantes que sean, jamás deben eclipsar lo que verdaderamente importa. Entre ambas orillas, hay también una multitud conciliadora. Los que piden que no se elija con urgencia, que no se sacrifique el amor por el trabajo ni el trabajo por el amor, y que se encuentre una manera de balancear mundos. La relación entre Esla y Halil, aunque rara vez explícita, ha sido una historia de gestos. Se han cruzado en proyectos, han compartido sets donde la química parecía exceder la ficción, y han dejado pistas que la audiencia colecciona como quien arma un rompecabezas. Miradas que se prolongan un segundo más, risas que aparecen sin guión, silencios que dicen más que los parlamentos. Cada aparición conjunta reaviva preguntas, y cada ausencia crea nuevas hipótesis. Con esta nueva propuesta sobre la mesa, la narrativa se vuelve más tensa y emotiva, como si el guión hubiera decidido apretar el nudo dramático justo en el momento más brillante de la temporada. Cuentan fuentes cercanas a la actriz que, tras el evento en Londres, Esla pasó horas replanteando su agenda. Había escenas por filmar, campañas que atender, lecturas de guión en marcha y reuniones pactadas desde hace meses. Sumado a todo ello,
La invitación de Hollywood exigía una reorganización total. Mudanza temporal, talleres de acento, ensayos con especialistas en acción y una disponibilidad que no admite medias tintas. Al mismo tiempo, Alil, más reservado que nunca, habría evitado apariciones innecesarias y se habría limitado a trabajar, manteniendo el foco en sus compromisos, pero dejando que esa frase, repetida en voz baja por su círculo, hablara por él. En una reunión privada, alguien del equipo de Sla habría resuelto una frase que resume el dilema. No se trata de elegir entre un sueño y un cariño, se trata de encontrar el modo de que ambos no choquen de frente. Esa idea se ha convertido en consigna para quienes desean ver a la actriz alcanzar la cima sin renunciar a la complicidad que, suponen, la sostiene desde dentro. Y, aunque no hay confirmaciones, en pasillos y camerinos se comenta la posibilidad de un calendario híbrido, en el que Sla viaje por temporadas, regrese para rodar una serie local o una cinta de autor y confronte así el vértigo global con la continuidad de su identidad artística. Por supuesto, ni la niebla londinense ni los filtros de Instagram han podido ocultar el impacto de la propuesta. Productores de ambos lados están pendientes, ejecutivos llaman a sus equipos legales, y directores interesados en trabajar con ella han empezado a rehacer fechas por si la ventana de tiempo se abre. Incluso se habla de guiones reescritos para que el personaje pensado para Sla aproveche su acento y su historia, transformando su origen en valor narrativo y evitando que la internacionalización signifique renunciar a sus raíces. Ese detalle, cuentan, es lo que más la seduce, que la reconozcan tal cual es, sin borrar su sello. En paralelo, la declaración de Alil domina los paneles de debate. Algunos presentadores aseguran que por fin habló su lado más vulnerable, que eligió pronunciar lo que muchas veces se calla para proteger un equilibrio frágil. Otros lo critican por oportunismo, como si temiera que otro universo se llevara a la mujer que, intuyen, late en su vida con un sitio especial. La mayor parte de la audiencia, sin embargo, ha recibido la frase con ternura. Hay quien la reproduce como si fuera un verso y hay quien la coloca como fondo de su propio día, un recordatorio de que el cariño también sabe decir basta cuando hace falta. Sla, entre tanto, sigue sin avalar ninguna versión. Sus publicaciones están cuidadas, profesionales, con pequeños destellos de sus ensayos, lecturas y rutinas. En una imagen reciente, se la ve frente al espejo de un camerino, sin más adorno que un guión subrayado y un café a medio acabar. La foto, tan simple, fue leída como una declaración de intenciones, trabajo, concentración, escucha. Pero incluso ahí, en los comentarios, aparece el eco de todo lo que se está discutiendo. Hay mensajes que piden que vuele alto, hay otros que piden que se tome su tiempo, y un buen número que confiesa lo mismo. Pase lo que pase, estaremos con Sla. Lo que sí confirman personas próximas al entorno de la actriz es que la decisión no se postergará indefinidamente. La ventana del proyecto internacional es exigente y sus fechas no admiten demasiados cambios. Se habla de una respuesta en días, quizás semanas. Si la acepta, no será un paso menor. Sería una apertura inédita, un orgullo para la industria que la formó y que vería a una de sus intérpretes dar un salto que pocos se atreven a imaginar. Un triunfo de perseverancia y talento, amplificado por la emoción de millones que la siguen desde su primera irrupción en pantalla. Pero al mismo tiempo, flota la otra certeza. El mensaje de Alil no desaparece. Es el hilo que, aunque delgado, mantiene un tejido cálido, esa red que sostiene a quien viaja lejos. Y por eso la pregunta que hoy recorre titulares y sobremesas tiene un filo sencillo y complejo a la vez. ¿Elegirá el amor o el trabajo? ¿Se decantará por lo que conmueve el alma o por lo que desafía la carrera? ¿O encontrará la fórmula, esa combinación tantas veces soñada, en la que ambos mundos convivan sin apagarse? En la mesa hay opciones, y los más cercanos juran que, si alguien puede lograrlo, es ella. En conversaciones privadas, quienes conocen a Alil lo describen tranquilo, pero firme. Dicen que no busca dramatizar, que jamás le pediría a Sla que renuncie a lo que la hace brillar. Lo suyo, aseguran, es una frontera simbólica, recordar que detrás de las luces existe una persona, una vida que merece ser cuidada. Su frase, entonces, no sería un muro, sino una mano tendida, un punto de apoyo para cuando las dudas pesen. Y esa lectura, más que celos, suena a protección. A alguien que comprende que la fama viene con ruido, y que el ruido, si no se filtra, puede confundir a cualquiera. Las calles digitales amanecen cada día con nuevas teorías. Algunos insisten en que la propuesta londinense lleva implícito un vínculo sentimental y que de ahí partió el tono íntimo que tanto se comenta. Otros descartan esa lectura y la reducen a un gesto de admiración exaltado en un ambiente festivo. Sea como sea, el hecho está sobre la mesa.
A Esla le han ofrecido un rol que puede cambiar su mapa, y Ali ha escogido mostrarse, por primera vez en mucho tiempo, como algo más que un colega. Esa dualidad mueve montañas, porque quita máscaras, y obliga a mirar de frente lo que muchas veces se esquiva por miedo o por pudor. ¿Qué vendrá ahora? Probablemente una reunión definitiva, un par de llamadas que alineen expectativas, y el trazado fino de un plan que permita sostener lo emocional sin descuidar lo profesional. Quizá un calendario que tase el tiempo de rodaje, con viajes calculados, descansos reales y espacios reservados para cuidar los vínculos. Tal vez una conversación entre ellos, sin cámaras, para poner en palabras lo que tantas veces se dijo en código. Y después, cuando todo esté claro, un anuncio. No necesariamente grandilocuente, pero sí honesto, que marque el camino a seguir. Aquí, en Escándalos de Series Turcas, te estaremos contando cada movimiento, siempre con respeto por los protagonistas. Mientras tanto, te invitamos a opinar. ¿Te gustaría ver a Esla brillar en una superproducción internacional, llevando el nombre de su país a lo más alto, o sientes que las palabras de Alil merecen una respuesta de corazón, una que confirme que a veces el amor sabe sostener también los saltos más grandes? ¿Es posible ocupar un lugar en ambos mundos sin que uno devore al otro? La historia reciente de la industria demuestra que sí, que con visión y buenos acuerdos se puede. Y tal vez este sea el momento de probarlo una vez más. Cuéntanos en los comentarios qué decisión imaginas y qué finales te gustaría ver en esta trama que parece escrita para convertirse en tendencia. Dinos también qué otras estrellas de la televisión y el cine turco te gustaría que analizáramos en los próximos videos. Gracias por acompañarnos en Escándalos de Series Turcas. No olvides suscribirte, dejar tu like y apoyar a la comunidad con el botón de unirse. Volvemos muy pronto con nuevas revelaciones desde el brillante universo de las series turcas y los escenarios internacionales, donde, como siempre, la realidad supera a la ficción y el corazón late al ritmo de una cámara en acción.